Bienvenidos a nuestro podcast Desglosando la Historia. Mi nombre es Diana y hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes más fascinantes de la antigua Roma, junto a mis compañeros Amaru y Alexander. Hola, mi nombre es Amaru y muchas gracias Diana por la invitación. Es un gusto poder acompañarlos. De igual manera, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alexander. ¿Por dónde empezaremos? Pues, ¿qué les parece desde el comienzo? Como bien sabemos, Octavio Augusto es el sobrino nieto de Julio César, el cual se convirtió en el primer emperador de Roma e hizo cosas muy trascendentales que influirían a lo largo de la existencia de la antigua Roma. De verdad que la historia de Octavio es impresionante, ¿no creen? Todo comenzó después de la muerte de Julio César, en el año 44 antes de nuestra era. Octavio, aunque joven, logró convertirse en el nuevo líder de Roma gracias a su inteligencia política y su habilidad militar. Es verdad, un hecho crucial que marcaría el ascenso de Octavio es el famoso Segundo Triunvirato, el cual se formó en el año 43 antes de nuestra era, junto a Marco Antonio y Emilio Lépido. El objetivo principal de los tres era vengar la muerte de Julio César y con ello restaurar la paz en el Imperio Romano. Aunque claro, esta alianza no iba a durar mucho. Exacto, Amaru. La relación entre ellos se fue deteriorando rápidamente y todo culminó en el año 31 antes de nuestra era, con la batalla de Accio. Fue entonces cuando Octavio derrotó a Marco Antonio y Cleopatra. Esta victoria marcó un antes y un después en el Imperio Romano. Es verdad, pero recordemos que en el año 27 antes de nuestra era, Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma. Es así como adoptó el título de Augusto. Cabe mencionar a Amaru que durante su reinado estableció la Pax Romana, una época de relativa paz y estabilidad en el Imperio Romano, que duró más de 2 siglos. Qué interesante, de verdad. A pesar de ser el primer emperador y podríamos decir un principiante en esto, hizo varias reformas, las cuales me gustaría abordar. Excelente, Alexander. ¿Qué tienes preparado? Bueno, pues, con Augusto la política de fronteras del imperio cambió radicalmente. Su objetivo principal fue crear límites naturales fáciles de defender. Esto se reflejó en la anexión de nuevas regiones y en la redefinición de los territorios italianos. ¿A qué te refieres con anexión de nuevas regiones? Pues a lo que me refiero es que una de sus primeras decisiones fue integrar la Cisaplina como parte de Italia para fortalecer la cohesión interna de territorios. Al igual que Augusto dirigió campañas militares hacia la península ibérica, algo esencial para garantizar el control sobre las provincias occidentales del imperio. Permíteme acotar algo, pues en el año 15 antes de nuestra era, Roma anexó estas regiones, asegurando rutas terrestres entre Italia y las Galias, creando una conexión con Germania, algo que traería consecuencias. Así es, Diana, los proyectos expansionistas en Germania no saldrían como esperaban, ya que estos territorios eran muy resistentes y con la batalla de bosque de Teutoburgo, Roma supo que no era invencible. Amaru, ¿tienes algo que comentarnos? Miren, la verdad no soy muy experto en este tema. Sin embargo, sé que muchas de estas reformas expansionistas no habrían sido posibles sin las transformaciones realizadas en su ejército. ¿Qué les parece hablar de esta parte? Coméntanos, Amaru. Te escuchamos. Bien, como ya sabemos, Roma se destacó como una de las mayores potencias militares de la historia antigua. Logró un expansionismo sin precedentes, gracias a sus formidables legiones. Para Augusto, el ejército era mucho más que una fuerza militar, era como su mano derecha, ya que este jugaba un papel clave en el imperio, tanto en lo político como en lo socioeconómico. Ahora que recuerdo, el emperador decretó 2 directrices para su ejército, ¿verdad? Así es. Las dos consistían en profesionalizar a sus tropas y reducir su número, aplicando el principio de calidad antes que cantidad. Esta estrategia no solo le permitió optimizar los recursos, sino que también fortaleció sus proyectos expansionistas. Es de verdad muy fascinante. Vaya que sí. ¿Sabían que tras estas reformas el ejército romano quedó compuesto por aproximadamente 28 legiones que sumaban entre 130.000 y 150.000 legionarios? Una fuerza impresionante para su época. Claro, Alexander, qué buen dato para nuestros historiadores. Y no podemos dejar de mencionar a la Guardia Pretoriana, que también se vio influenciada por estas directrices. Sus miembros estaban sujetos a un servicio obligatorio de al menos 16 años, durante los cuales tenían prohibido contraer matrimonio. Sin embargo, se les otorgaban salarios regulares
que al finalizar su servicio recibían pequeñas parcelas de tierra para así poder sustentarse tanto económicamente como políticamente. Sin duda, estas reformas marcaron un antes y un después en la estructura militar romana, consolidando el poder de Augusto y estableciendo un modelo militar que influiría en los siglos venideros. Por otro lado, ¿qué me dicen de la sociedad durante el gobierno de Augusto? Vaya, qué buen tema. Vamos como todo tiende a tener sentido en la relación de Roma con el imperio de Augusto. En esta época, obtener la ciudadanía romana era considerado el mayor anhelo de las personas. ¿A qué se debía? Se debía a que la ciudad otorgaba privilegios únicos y una posición destacada en la sociedad. Consciente de su importancia, Augusto implementó políticas que facilitaron su obtención, logrando que, al final de su gobierno, existiera un número significativamente mayor de ciudadanos romanos. Por ejemplo, a todos los nacidos en la península itálica se les concedía automáticamente la ciudadanía por derecho de nacimiento. Así es, igual como lo mencionó Diana. Y bien, ya que entramos en un poco de sociología, es importante mencionar que Roma funcionaba bajo un sistema netamente esclavista, aunque con la caída del Imperio Romano, se empezó a deteriorar y a transformarse. Cada vez más esclavos obtenían su libertad, lo que llevó al gobierno a intervenir con un decreto que limitaba la liberación de esclavos. Ningún propietario podía liberar a más de 100 esclavos. Increíble, una medida que aunque fue reguladora, resulta indignante al considerar el trato que estas personas sufrían y cómo sus vidas dependían de estas leyes. Por otro lado, Augusto impulsó una fuerte jerarquización social, consolidó a los nobles y a los patricios como los grupos con más poder e influencia económica y social y política. El fin de esto fue evitar conflictos entre los senadores y los caballeros, que representaban las élites políticas y económicas de Roma. Los colocó en un estatus similar, otorgándoles privilegios que fortalecieran su posición en la sociedad. Estas medidas buscaban estabilizar el sistema social y político del imperio, aunque como era de esperarse, poco o nada de estos beneficios llegaban al pueblo común. Una clara muestra de cómo las decisiones del poder solían ignorar las masas. Bueno, hay que destacar que hizo algunas cosas para mejorar la calidad de vida en su gobierno. Es verdad, por ejemplo, reconstruyó el Capitolio, el Teatro de Pompeyo y más de 80 templos. Además, amplió las redes de caminos y vías, las cuales eran fundamentales para el comercio y el movimiento militar del Imperio Romano. También Augusto creó el Cursus Publicus, el sistema oficial de correos. Este servicio conectaba a las provincias con Roma y garantizaba la eficiencia administrativa en todo el imperio. Cabe mencionar que Augusto instaló altares dedicados a los lares viales en los barrios, fomentando un sentido de comunidad y devoción religiosa. Estas acciones reforzaban la identidad romana incluso en los sectores populares. Son de verdad interesantes todas las políticas que aplica Augusto, pero creo que más o igual de importante es hablar del tema de su sucesión. Gracias por mencionarlo, Amaro. Es verdad, la cuestión de la sucesión fue un desafío constante a lo largo de su vida, ya que Augusto no solo debía encontrar un sucesor con las habilidades necesarias, sino también asegurarse de que fuera aceptado por el Senado y el pueblo romano. Es verdad, Augusto tenía que enfrentarse a estos desafíos. El tema de la sucesión no solo marcó los últimos años en su gobierno, sino que también definiría el futuro del Imperio Romano. Sin duda, es un aspecto fascinante y crucial para entender el legado de Augusto y su impacto en la historia. ¡Qué fascinante! ¿Qué más les podrían contar a nuestros historiadores? Resulta que en el año 23 antes de nuestra era, Augusto atravesó una grave crisis de salud y tras haber sobrevivido a varias conspiraciones de asesinato, se vio obligado a acelerar la elección de su sucesor. Y a pesar de todos sus logros, había un gran inconveniente: no tenía hijos varones que pudieran heredar su poder. Ante esta situación, depositó sus esperanzas en su única hija directa, Julia, con la intención de que a través de ella la dinastía Julia continuara en el poder. Sin embargo, el destino parecía jugar en su contra. ¿En su contra? ¿Por qué? Curiosamente, todos aquellos que Augusto seleccionaba para casarse con Julia morían o enfermaban repentinamente. Es verdad, tras estos sucesos, Augusto se vio obligado a recurrir a su hijastro Tiberio, miembro de la familia Claudia. Aunque él no era su primera elección,
Tiberio finalmente fue designado como su sucesor, marcando la unión de las familias Julio y Claudio, para garantizar así la estabilidad del imperio. ¿Y luego qué sucedió con Augusto? Augusto falleció en el año 14 después de nuestra era, poniendo fin a una era de paz y estabilidad que él mismo había instaurado. Con su muerte, comenzó una nueva etapa en la historia del Imperio Romano, la dinastía Julio-Claudio. Se sabe que Octavio Augusto experimentó un cambio significativo en su personalidad, pasando de ser un líder joven y ambicioso, vengativo y extravagante, a ser un gobernante maduro y prudente, clemente y austero. Esta transformación se debió a un crecimiento personal y la necesidad de establecer una base sólida para su poder y legitimidad. La dinastía Julio-Claudia fue la primera dinastía imperial de Roma, que gobernó entre el 27 antes de nuestra era y el 68 después de nuestra era. Cabe resaltar los aportes que dejó esta dinastía a la cultura occidental, entre las que tenemos, en la sección de filosofía y literatura, arte y arquitectura, espectáculos y entretenimiento, religión y cultos, y sociedad y costumbres, las cuales serán profundizadas por Amaru. Bien, en la sección de literatura y filosofía, sabemos que Roma alcanzó un esplendor con poetas como Virgilio, autor de la Eneida, una epopeya que alza los orígenes de Roma. También encontramos a Horacio, maestro de la poesía lírica, y a Ovidio, célebre por sus metamorfosis. En el pensamiento destaca Séneca, un filósofo estoico y tutor del emperador Nerón. Sus enseñanzas sobre la virtud y el autocontrol marcaron una época trascendental en el Imperio de Roma. En el arte y en la arquitectura, sabemos que la ingeniería romana vivió un gran auge. Se construyeron acueductos como el Aqua Claudia, monumentos como el Ara Pacis y templos como el Panteón de Agripa. La escultura se caracterizó principalmente por tener retratos realistas de los emperadores. En los espectáculos y entretenimientos, sabemos que los romanos disfrutaban de carreras en el Ciro Máximo, combates de gladiadores y obras teatrales inspiradas en la comedia y en la tragedia. La religión y los cultos estuvieron marcadas por el crecimiento de la cristianidad, de los cuales sus seguidores sufrieron devastadoras persecuciones. Como último, en la sociedad y en sus costumbres, tenemos un hecho importante, los cuales son las termas, las que se convirtieron en un centro de reunión. Mientras que los banquetes de la aristocracia eran un símbolo de lujo y poder, la educación en retórica y filosofía se volvió esencial para la élite. Bien, Diana, te devuelvo la palabra. Sé que tienes unos datos curiosos. Vamos a empezar con la muerte de Augusto. Augusto murió a los 75 años después de un reinado de 41 años, lo que lo convirtió en uno de los emperadores romanos más longevos. El incendio de Roma. Durante el reinado de Nerón, hijo adoptivo de Claudio, se produjo un gran incendio en Roma, que destruyó gran parte de la ciudad. La locura de Calígula. Calígula, sobrino e hijo adoptivo de Tiberio, se volvió cada vez más loco y tirano durante su reinado, lo que finalmente llevó a su asesinato. La caída de la dinastía Julio-Claudia finalmente llegó a su fin con la muerte de Nerón en el 68 después de nuestra era, lo que marcó el comienzo de un periodo de inestabilidad y conflictos en el Imperio Romano. La dinastía Julio-Claudia dejó una huella profunda en la cultura romana, desde la poesía hasta la arquitectura. Su legado perdura hasta hoy. Si te gusta este episodio, síguenos y comparte. Nos escuchamos en el próximo viaje al pasado, en Desglosando la Historia. Agradezco a Maru y Alexander por su intervención, esperando que este capítulo haya sido de su agrado y que los dioses de Roma los acompañen.